Buenas noches, mi nombre es John Jairo Álvarez y el día de hoy vamos a realizar la sustentación de la tarea 1 de la unidad 1, que es el informe de seguridad de sistemas operativos de énfasis 3. Los integrantes del grupo son Luis Norberto Castaño, Tatiana Marín Betancourt, Boris Camargo Bedoya, Ana María Morales y mi persona. Bueno, primero debemos hacer una breve explicación de lo que aplica el modelo de seguridad en Windows. Entonces lo hemos dividido en varios puntos para hacerlo un poquito más entendible. Entonces, primero es que Windows es un sistema de código cerrado. Esto básicamente lo que quiere decir es que solo los creadores son los que tienen acceso al código. Nosotros no tenemos acceso a ese código y digamos que de alguna manera pues esto lo hace más seguro que otros sistemas operativos, en el caso de los que están basados en Linux, en esta parte, bueno, en ese apartado. Segundo punto es que utiliza SID para identificar las cuentas y grupos de usuarios. Básicamente, si usted crea un usuario en el sistema operativo, ese usuario se le asigna un SID, un ID único, una identificación única. Si yo elimino su usuario, un usuario llamado John, y creo el usuario nuevamente llamado John, igual, ese ID cambia, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que tenía el usuario anterior en configuraciones y demás, por decirlo así, en el entorno interno del sistema operativo queda eliminado, y ese ID nuevo pues tiene unas configuraciones nuevas. Tiene unos tokens que contienen derechos de usuarios e identificadores de seguridad. De igual manera, lo que hace es identificar los accesos que tienen los usuarios y los grupos de usuarios. Tiene descriptores de seguridad. Tiene una estructura de datos con información de propietario de un objeto. Esto aplica para lo mismo, los accesos a los programas, a las carpetas y a los demás servicios que tiene el sistema operativo. Asigna permisos y derechos a las carpetas del sistema. Eso también lo tiene el modelo de seguridad de Windows. Todas las cuentas son interpretadas como una entidad, por ejemplo, como las cuentas locales o las cuentas de dominio, lo que podemos implementar, por ejemplo, en un Active Directory, que es un servidor principal donde están todos los usuarios. Esos usuarios se asignan a las máquinas clientes, y tiene un control de acceso de red mediante firewall. Digamos que es bastante fácil de manejar y es bastante configurable, por decirlo así. Tiene bastantes opciones. En el modelo de seguridad de Linux tenemos, por ejemplo, accesos al sistema con claves encriptadas, SSH keys. Esto se está utilizando bastante ahorita en los Linux que están en la nube, ¿sí?, para evitar hacking. Básicamente, si la persona no tiene esa llave de conexión, no puede ingresar al sistema operativo, ¿sí? Tiene firewall igual que Windows, ¿sí? Un firewall que se configura por terminal y se activa por terminal. En el caso de los servidores viene habilitado por defecto. Las conexiones SSH vienen deshabilitadas por fábrica. Esto generalmente es en todos los Linux, tanto los clientes como los servidores. El superusuario viene deshabilitado por defecto en todos los Linux igualmente. Toca habilitarlo, pues si es necesario, pero lo mejor es utilizar los comandos sudo, por ejemplo, para hacer tareas avanzadas. La tarjeta de red viene desactivada de fábrica. Esto pasa en algunos sistemas operativos en el que nos dan la posibilidad de nosotros habilitar la red en el momento que lo creamos conveniente. Puede ser al final de la instalación. Tiene actualizaciones periódicas de seguridad, igual Windows, pero digamos que acá el tema es un poquito diferente, lo explicamos más adelante. Y igual manera que en Windows, pues también maneja permisos por usuario y accesos a sus respectivas carpetas. En el modelo de seguridad de Windows siempre se hacen unas recomendaciones básicas. Digamos que de Linux, perdón, Linux no te lleva de la mano, por lo que se realizan estas recomendaciones. Igual se pueden aplicar para Windows, pero en este caso son más imperativas hacerlas en los sistemas operativos basados en Linux. Uno es instalar una distribución apoyada por la mayor comunidad o que tenga soporte continuo. Linux tiene una cosa, quienes hacen los sistemas operativos son comunidades. Por ejemplo, Ubuntu lo hace Canonical, obviamente Red Hat lo hace la misma empresa Red Hat. Esto es pago, Red Hat con soporte es pago, para que lo tengan en cuenta.
Y bueno, entre más comunidad tiene un sistema operativo, más gente detrás, más fácil es su soporte y más seguridad te va a brindar en caso de fallas, porque fallas las tiene. Se debe mantener el sistema operativo actualizado. Si Linux manda una actualización, es imperativo colocarla, porque si la enviaron es por alguna brecha de seguridad que encontraron, generalmente en el kernel, que les pasa de seguido. Instalar el software de fuentes confiables, esto también pasa en Windows, pero en Linux, por decirlo así, hay una parte que se llaman repositorios de software que vienen instalados por defecto en los sistemas operativos. Es bueno utilizar esto. Si vamos a utilizar un software que no está en los repositorios, investiguemos un poco antes de instalarlo para ver cuáles son sus orígenes, si de verdad es confiable y funciona para nuestros requerimientos. Habilitar el firewall, esto generalmente no se hace, por ejemplo, en los Linux clientes, entonces es muy importante que se habilite. No habilitar el usuario root, a menos de que sea necesario. En los servidores se hace necesario por el tema de manejo de las carpetas internas. Muchas veces se debe instalar en rutas como /etc, que son rutas del sistema operativo, /opc, etcétera. Y accesar a los servidores mediante SSH keys. Esto, ¿qué pasa? Cuando uno habilita la conexión SSH, la conexión segura, eso es una conexión por terminal. Cuando la habilitamos, tenemos la opción de hacerlo mediante el usuario local, pero esto no es sano. Por ejemplo, si tenemos un Linux en la nube o es un servidor, lo bueno es generar las claves SSH e instalarlas en la máquina. Y de esta manera, pues quien posee la llave es el único que puede ingresar al sistema. Acá tenemos el análisis comparativo de la seguridad de Windows versus Linux. Esto va mediante unos criterios comparativos, donde tenemos como en primera instancia lo que es la pertenencia de archivos, donde en Windows el acceso a archivos es separado generalmente por perfiles y nivel de perfil, ¿sí? Administrador, usuario, etcétera. Y en Linux tiene una restricción de operaciones aplicadas a los archivos, lectura y escritura. Eso es como, por ejemplo, cuando le habilitamos los permisos a una carpeta en Linux con un chmod, y lo que cambia, pues dependiendo del número, menos R777 son todos los permisos, 755 son otro tipo de permisos, etcétera. En dominios, en Windows tenemos permisos y derechos de acceso que son concedidos desde cualquier terminal asociada al servidor de dominio, lo que explicaba anteriormente sobre, por ejemplo, el Active Directory. Y en Linux, pues digamos que el manejo es un poco más local. Sin embargo, hay maneras de instalarlo con controladores de dominio, ¿sí? Pero lo que se ve más en Linux, si es para usuarios, es usuarios locales. La compatibilidad, pues en Windows sabemos que el software de Windows es mucho más fácil de conseguir. Hay mucho más software desarrollado para Windows. En cambio, en Linux es un poquito más difícil, aunque hay una ventaja, y es que en Linux yo puedo instalar cualquier versión de software sin necesidad de preocuparme por la compatibilidad. En ataques, pues digamos que Windows es más vulnerable por el tema de que es más comercial y lo tienen más personas, entonces pues los hackers ahí tienen su Navidad, por decirlo así. En Linux no es que no sea vulnerable, pero al ser un sistema operativo que es más utilizado, por decirlo así, de nicho, no vale la pena. Incluso los hackers generalmente utilizan Linux para atacar los Windows, para que lo tengan en cuenta. Los parches de seguridad pues van de versión a versión en el Windows. En el Linux digamos que las actualizaciones van al grano, por decirlo así, son menos, son un poquito, demoran más en llegar, pero resuelve problemas, digamos que más fácil y más rápido. La curva de aprendizaje, obviamente todos utilizan Windows, la mayoría, y digamos que el Linux es un poquito más complicado. Ahorita hay sistemas operativos como Ubuntu que son súper fáciles de manejar. En mi caso yo utilizo Linux Mint también, que es súper fácil de manejar, es muy parecido a Windows. Entonces digamos que eso ha cambiado un poquito. Sin embargo, pues sigue siendo más fácil utilizar Windows. En Linux todavía dependemos de consola en algunos aspectos, por decirlo así. Los virus, obviamente, pues es más fácil en Windows instalarlo, es súper fácil. Incluso no tengo que darle a instalar. A veces simplemente con descargar un correo o mejor dicho, o abrir un link, ya estoy instalando un virus. Pueden entrar como incluso complementos en el navegador, entonces es súper fácil de instalar. En Linux, más que libre de virus, es que es mucho más difícil instalarlos. Sí, por decirlo así, si yo quiero que Linux tenga un virus, es que yo mismo lo tengo que instalar. Tengo que darle los permisos, tengo que dejarlo pasar para que pueda hacer estragos.
Y bueno, pues los servicios, digamos que los servicios van más enfocados o están más desarrollados sobre Windows. Linux tiene menos servicios, menos número de servicios, pero sin embargo, digamos que los dos van enfocados hacia un tipo de usuario diferente. Ahora vamos a pasar a las ventajas y desventajas. En este caso vamos con el modelo de seguridad de Linux. La primera ventaja que tenemos es que los errores de seguridad son poco habituales, generalmente se solucionan de manera rápida. Es un sistema operativo más seguro debido al control de permiso de instalación que provee. Pues lo que dije anteriormente, si Linux tiene un virus, tú mismo lo instalaste, por decirlo así. El acceso es cerrado gracias a las claves encriptadas, lo que mencioné sobre las SSH keys. De desventaja, pues que tenemos la instalación de actualizaciones puede provocar errores si no se hacen de manera correcta. Digamos que hay que... Las instalaciones ahorita son también con doble clic, por decirlo así. Sin embargo, si cometemos un error, generalmente pues podemos incluso hasta perder el sistema operativo. Y otra desventaja que tiene es que es difícil de digerir para un usuario final. Esto, pues, debido a su popularidad, no es tan popular como Windows, y esto es, por decirlo así, un incordio al momento de capacitar usuarios en el manejo de Linux. Igual manera, digamos que nosotros como ingenieros de sistemas, al desconocer un poco Linux, no sabemos que podemos implementar una seguridad un poquito más robusta si lo implementamos de manera correcta, si implementamos este sistema operativo de manera correcta. Ahora vamos a las ventajas de Windows. Bueno, pues ofrece una personalización avanzada de la seguridad del sistema. Todos sabemos que las cuentas de usuario, cómo se crean. Por ejemplo, si entran por herramientas administrativas, pueden incluso poner un tipo de usuario que puede instalar unas cosas así, otras no, que no puede instalar nada, etcétera. Es más amigable con el usuario, pues ya eso lo sabemos. Ya dimos las razones. Las actualizaciones son más fáciles de instalar. Digamos que el usuario pues la tiene más fácil, darle doble clic e instalar, pero eso no quiere decir que no traigan problemas. Han tenido muchos problemas últimamente con las actualizaciones los Windows. Posee su propio antivirus y ya ellos vienen con el Windows Defender, que ha salido muy bueno. Incluso ya hay empresas que prefieren tener ese Windows Defender en vez de comprar antivirus de externos. Sin embargo, pues la recomendación siempre sigue siendo instalar antivirus empresariales. Tiene un firewall bastante personalizable y sencillo de manejar, por decirlo así. Es un firewall que bastante gráfico. Ahí puedes decir tú qué puertos ingresan, qué puertos salen, entre otras características. ¿Qué desventajas tiene el modelo de seguridad de Windows? Por ejemplo, lo que ya hemos hablado sobre toda la presentación. Debido a su popularidad, es más susceptible a ataques cibernéticos. Los controladores de hardware son accedidos fácilmente. Por ejemplo, me explico, hay virus que incluso atacan el disco duro físico o atacan incluso la memoria RAM del sistema, generan los famosos memory dump o pantallas azules. Entonces digamos que eso ha sido un mal que siempre ha tenido Windows, por decirlo así. Y al ser un sistema operativo de pago, la mayoría de los usuarios instalan copias ilegales y activan el sistema mediante software de dudosa reputación. Esto lo hacemos casi todos, por decirlo así, y eso es un error grave, porque esos software que se instalan para activar los Windows, así como tienen los códigos para instalar cosas, también pueden traer keyloggers o otro tipo de malware que nos puede afectar gravemente. ¿Qué modelo recomendamos utilizar nosotros? Aquí vamos a tener, digamos que, varios enfoques. Digamos que en ambiente de servidores virtualizados, localmente o en nube, en nuestro caso, pues en nube tenemos VMware, Amazon Web Service y Oracle Cloud. Nosotros recomendamos Linux, por decirlo así. Por ejemplo, Oracle Cloud es puro Linux por debajo. Así se pueden instalar máquinas en Windows. La plataforma de virtualización está basada en Linux, igual VMware, igual Amazon Web Service. Eso dice mucho, ¿no?, de cuál es el sistema operativo predilecto para la seguridad en las organizaciones e incluso en las casas como usuarios finales. En ambientes de servidores locales, pues también es recomendable utilizar sistemas operativos Linux. Bien, esto depende de los servicios, porque no todos los servicios son compatibles con Linux, no todos. Pero por ejemplo, un sistema de chat interno como lo es Spark, llave de Spark, lo pueden instalar tanto en Windows como en Linux.
Y teniendo en cuenta pues ya lo anteriormente mencionado, que Linux es más seguro, ¿sí? Es más recomendable instalarlos en sistemas operativos basados en Linux, como son CentOS, Red Hat. Red Hat tiene una particularidad y es que es pago, ¿sí? Sí, podemos bajar una versión gratis, pero digamos que la versión paga es la que tiene el soporte. Tenemos OpenSUSE, Ubuntu Server, pues recomiendo 100%, pues, más que todo los más seguros son Red Hat y OpenSUSE. Para auditorías de sistemas de información y pruebas de pentesting también se recomienda Linux, de hecho es lo que más utilizan. Hay dos sistemas operativos muy famosos que son Parrot y Kali Linux. Estos ya vienen con todas las herramientas para hacer la auditoría de sistemas informáticos, la auditoría de hacking. Y digamos, pues no hay más que decir acá, es lo que más se utiliza. En Windows se pueden instalar varias herramientas de hacking también, pero digamos que así como tú entras con Windows, puede que saques perjudicado, entonces es más seguro trabajar con Linux. Y para usuario final, todos sabemos y todos utilizan Windows, pues es bueno acatar recomendaciones de seguridad mínimas como la clave, como habilitar el firewall, entre otras cosas. Pero sin embargo, por ejemplo, si yo estoy en una compañía y no dependo 100%, por ejemplo, de un Excel de Microsoft, tengo alternativas como LibreOffice y demás, lo mejor es utilizar Linux, porque así como son más seguros los servidores, son más seguros los equipos clientes. Entonces, en conclusión, pues lo que más recomendamos es el sistema operativo basado en Linux para utilizarlo en la seguridad de la información. Bueno, y en conclusiones, podemos decir que de alguna manera la seguridad en Linux es la que se está utilizando prácticamente todas las compañías. Lo que ya les dije, los servicios en nube actuales están bajo Linux. Estoy seguro que incluso Microsoft, los servidores que tienen en sus empresas son Linux. Ya está implementando Linux incluso en sus sistemas operativos. Por ahí hay una opción para habilitar una terminal de Ubuntu en Windows 10. Por si no la han visto, la pueden consultar. Linux es el sistema que más se utiliza para la auditoría de sistemas de información, de pentesting. En este caso, pues aquí está el ejemplo, el Parrot y el Kali Linux. Digamos que otra conclusión que podemos sacar es que Linux, al tener tantas distribuciones y no enfocarse en una sola, digamos que la comunidad se ha abierto, ¿sí? Les doy un ejemplo, Debian no es lo mismo que Red Hat, el código es diferente, o Arch Linux, los códigos de terminal también son diferentes. Entonces digamos que mientras que esa comunidad siga como tan esparcida, va a ser difícil enfocarse en un solo sistema operativo, y de esa manera pues también va a perder popularidad porque la gente no sabe qué escoger, no sabe qué recomendarle, etcétera. Y listo, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.